nada, simplemente presentar o decir la primera conferencia de este segundo día, o ya tercero si contamos el de inicio. Volvemos ahora, nos vamos a centrar en la historia de la misión. Ahora nos van a presentar a la persona que lo va a hacer. Entonces, la persona que lo hace es don José Luis Cabria, también lo conocéis. Actualmente es el presidente de la Facultad de Teología del Norte de España, sede de Burgos, sede de Vitoria. Tenemos un presidente, pues él es el que ejerce ahora como tal, y luego es profesor catedrático de nuestra Facultad de Teología, de Eclesiología y Mariología. Pues José Luis, cuando quieras. Pues buenos días a todos, y tengo el honor de presentar a una de las pocas mujeres teólogas que tenemos en la facultad. Iba a decir como teóloga, la única. Hay otros profesores de filosofía y de psicología, pero es el exponente mejor en este marco de mujer y misión, para que sea ella la que, junto con Eloy, que también es profesor de la casa, que dio la conferencia inaugural, pues nos hable de un tema de mujeres, santas mujeres en la misión, ¿no? O santas mujeres misioneras. Que María Stuvemann es, como dice su apellido, es alemana, pero estudió la teología ya aquí. Se vino hace muchos años ya, ¿verdad? 46. Últimos los años, el año 96. No, en el año 86. 77. ¿Tanto? Madre mía, yo creí que eras más joven. Año 76 se vino para España y recaló aquí con unos intereses muy marcados, que es el ecumenismo, la unidad, de la que es profesora actualmente en la facultad, de la asignatura que se llama ecumenismo, este diálogo de las confesiones cristianas. Hizo la teología aquí, se hizo la licenciatura, después estuvo de profesora unos años por el norte, ¿verdad?, por allá por Bilbao, de profesora de religión, volvió a Burgos e hizo la tesis doctoral sobre una mujer, y una tesis muy interesante, la mujer Edith Stein, ¿no? Esta carmelita santa Bernardita de la Cruz. No. Santa Teresa Benedicta. Santa Teresa Benedicta, madre mía, cómo estoy yo. Santa Teresa Benedicta, Edith Stein, ¿no? Como las fuentes las podía leer bien en alemán, pues lo tenía fácil. Una magnífica tesis que está publicada en la facultad. Después ha participado en distintos simposios, congresos, ha publicado muchos artículos de ese nivel, pero su obra magna es La mujer en Edith Stein. Da parte del ecumenismo, da asignaturas en teología espiritual, historia de la teología, figuras teológicas espirituales, pero vamos, lo más importante es que está con nosotros, que aceptó la invitación, que no siempre es fácil convencerla para que haga sus conferencias, pero cuando las acepta, como buen alemana, lo hace con mucha precisión y con mucho interés. Así que agradecemos a Claire Marie su aceptación, su presencia entre nosotros, y con gusto escuchamos tu conferencia. Muy bien. Bueno, muchas gracias por esa laudatio. Vamos con el tema. No me ha sido fácil elegir algunas mujeres para presentarlas hoy en el marco de esta semana de misionología. Son tantas. Al mismo tiempo me vienen al recuerdo, es decir, al corazón, que evoca con agradecimiento y admiración convertida en veneración, muchas mujeres misioneras que he conocido. Siempre me ha impresionado y me sigue impresionando, sobre todo al final de sus vidas desgastadas en una entrega totalmente desinteresada, la paz luminosa y la sencillez profundamente evangélica que misioneras y misioneros irradian sin saberlo. Creo que la vocación misionera, recibida como don, imprime una huella inconfundible en la persona, cuyo fruto nadie puede contar ni conocer, sino solo el Espíritu Santo. Para mi ponencia, sin embargo, he querido fijarme en 3 mujeres que a primera vista no corresponden a la tipología clásica de una misionera. Mi elección se debe, si queréis, a la insistencia de la Iglesia, sobre todo desde el Concilio Vaticano II hasta hoy, en que todo cristiano está llamado por el sacramento del bautismo a ser también misionero. Dice la Lumen Gentium: todos los discípulos de Cristo, es decir, todos los bautizados, han recibido el encargo de extender la fe según sus posibilidades.
El Concilio Vaticano II tomó conciencia como nunca antes que el envío misionero que ha recibido del Señor constituye, en palabras de San Pablo VI, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. A partir del concilio y gracias a él se amplió la perspectiva tradicional de la misión. Ya no se refería solo a las misiones extranjeras, sino que incluía también la evangelización de las zonas descristianizadas en tierras históricamente cristianas, así como el compromiso general de la Iglesia en todos los aspectos de la vida humana. No es mi cometido ahora comentar los documentos principales acerca de la misión. Quiero solo recordar la preocupación del Papa Francisco por la evangelización, a la que dedicó en 2013 el documento programático de su pontificado, la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, y en la que ha subrayado la importancia fundamental de nuestra condición misionera. Comentando el mandato misionero de Jesús, id al mundo entero, escribe: hoy, en este id de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva salida misionera. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús, sigue diciendo el Papa, de manera que ya no podemos decir que somos discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos misioneros. Con esta sensibilidad misionera me he fijado en 3 mujeres que juntas nos pueden confirmar en nuestro propio compromiso misionero allí donde cada uno y cada una estamos llamados a dar razón de nuestra fe en Cristo para que el mundo llegue al conocimiento de la verdad. Se trata de Santa Teresa de Lisieux, Madeleine de Brel y Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Creo que las 3 encarnan diferentes formas de vivir la vocación misionera que nos pueden ayudar a descubrir y vivir aún más radicalmente la nuestra propia. Y estoy pensando sobre todo en los cristianos que no vivimos ni somos enviados a una tierra de misión que no sea nuestro propio entorno familiar y social. Santa Teresa de Lisieux. ¿Quién no conoce a Teresita? Ella es la pequeña gran mujer que desde que se dio a conocer su escrito autobiográfico Historia de un alma, ha conquistado a sencillos y sabios, a jóvenes y mayores, a creyentes y no creyentes. Teresita, casi una niña, que Pío XI declaró no solo santa, sino también patrona universal de las misiones, y a la que hoy el pueblo de Dios venera como doctora de la Iglesia. Teresa fue y sigue siendo una luz providencial, en palabras de San Pablo VI, para los hombres de nuestro tiempo. Ella fue una luz en la noche de un creciente ateísmo, pensemos que es contemporánea de Marx, Nietzsche y Freud, y de una espiritualidad marcada por el jansenismo, es decir, fundada en una imagen de Dios que poco tenía que ver con el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Ella rompió estos moldes. ¿Cómo? Dejándose guiar por el Espíritu que la llevó siempre más allá, como el viento cuando arranca una hoja del árbol y juega con ella a su antojo divino. Escribe ella, para que el amor quede plenamente satisfecho, es preciso que se abaje hasta la nada y que transforme en fuego esa nada. Esto lo había escrito en sus últimos ejercicios 1 año antes de su muerte. Su camino fue en dejarse atraer hacia el centro de la hoguera divina, y en este dejarse atraer descubrió que todos sus anhelos, es decir, vocaciones, no solo tenían sentido, sino que encontraban también su cumplimiento.
Fue un largo y al mismo tiempo rápido proceso desde la experiencia de su pequeñez como limitación hasta el descubrimiento de la confianza como salto al infinito, sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía, como dice San Juan de la Cruz. Jesús se complace en mostrarme el único camino que conduce a esta hoguera divina, dice. Ese camino es el abandono del niñito que se duerme sin miedo en brazos de su padre. Su vida fue un viaje al centro de la iglesia misterio, que solo se revela al que siente fluir y refluir en sus venas la savia de Cristo, su vida y la comunión con Él y con todos los que la forman. Fue su celo misionero el que la empujó cada vez más adentro del cuerpo místico y la brújula que le marcó la dirección en su búsqueda incansable de una pesca milagrosa de almas para el reino. Conocemos los hitos de este viaje sin vuelta a la hoguera divina, a ese centro de unión donde solo se puede vivir como amada en amado transformada. Poco después de su ofrenda al amor misericordioso de Dios, en junio de 1895, Teresa había hecho esta confidencia a la Madre Inés. Cito: acababa de empezar mi vía crucis cuando de pronto me invadió un amor tan violento hacia Dios que no pude explicar aquello sino diciendo que era como si me hubiera sumergido toda entera en el fuego. Sí, qué fuego y qué dulzura al mismo tiempo. Me abrasaba de amor y sentí que no hubiera podido soportar este ardor ni un minuto, ni un segundo más sin morir. Comprendí entonces lo que dicen los santos de esos estados que tan a menudo han experimentado. En cuanto a mí, tan solo lo sentí una vez y un solo instante, y después volví a hundirme en mi sequedad acostumbrada. La vocación misionera que Dios plasmó ya en la primerísima página del libro de la vida de Teresa, es decir, en el seno materno, pues sabemos que sus padres ansían obtener a toda costa un sacerdote, un misionero, se comenzó a desplegar poco después de su conversión navideña a sus 13 años, atraída por el grito de Jesús en la cruz: «Tengo sed». Escribe: estas palabras encendían en mí un ardor desconocido y muy vivo. Quería dar de beber a mi amado y yo misma me sentía devorada por la sed de almas. Teresa no sabe a dónde le llevará esta nueva dinámica misionera. Era un verdadero intercambio de amor. Yo daba a las almas la sangre de Jesús y a Jesús le ofrecía esas mismas almas refrescadas por su rocío divino. A partir de esta gracia sin igual, mi deseo de salvar almas fue creciendo de día en día. A su sed de almas se une su oración por los sacerdotes. Así lo testimonia su hermana Celina en el proceso ordinario. Dice: al entrar en el Carmelo, su especialísimo deseo fue orar por los sacerdotes e inmolarse por las necesidades de la Iglesia. Llamaba a este género de apostolado hacer negocio al por mayor, pues por la cabeza Cristo llegaba a los miembros. Con estas palabras declaró en voz alta su intención personal en el examen canónico que precedió a su profesión: he venido a salvar a las almas y sobre todo a orar por los sacerdotes. Pero Teresa no se contenta con orar y entregarse por las almas para saciar la sed de Jesús. Escribe: ser tu esposa, Jesús, ser carmelita, ser por mi unión contigo madre de almas debería bastarme, pero no es así. Ciertamente estos 3 privilegios son la esencia de mi vocación, carmelita, esposa y madre. Sin embargo, siento en mi interior otras vocaciones. Y ahora, como en un trance amoroso, Teresa no solo evoca anhelante todas las vocaciones que existen en la Iglesia,
sino que se las quiere apropiar. Guerrero, sacerdote, apóstol, doctor, mártir, misionero. Jesús, Jesús, dice, si quisiera poner por escrito todos mis deseos, necesitaría que me prestaras tu libro de la vida, donde están consignadas las hazañas de todos los santos, y todas esas hazañas quisiera realizarlas yo por ti. Sin embargo, esta embriaguez apostólica está muy lejos de hacer perder a Teresa su sentido de la realidad. Con un instinto evangélico indaga las Escrituras, la palabra de Dios siempre viva y siempre actual, en busca del último fundamento que engendra y sustenta y da sentido no solo a todas las vocaciones eclesiales, sino también a su deseo, a mis locuras, como ella misma dice, de abarcar todas por amor a Jesús. ¿Y cómo logra dar con el tesoro escondido a los sabios e inteligentes y sin embargo preparado y al alcance de los pequeños y pobres? Al igual que Magdalena, inclinándose sin cesar sobre la tumba vacía, acabó por encontrar lo que buscaba, así también yo, abajándome hasta las profundidades de mi nada, subí tan alto que logré alcanzar mi intento. Tocando fondo en su anonadamiento, Teresa es introducida en la interior bodega del amor de la mano de San Pablo. Escribe, abrí las cartas de San Pablo con el fin de buscar una respuesta. El apóstol va explicando cómo los mejores carismas nada son sin el amor, y que la caridad es ese camino inigualable que conduce a Dios con total seguridad. Al mirar el cuerpo místico de la Iglesia, yo no me había reconocido en ninguno de los miembros descritos por San Pablo, o mejor dicho, quería reconocerme en todos ellos. La caridad me dio la clave de mi vocación. Comprendí que el amor encerraba en sí todas las vocaciones, que el amor lo era todo, que el amor abarcaba todos los tiempos y lugares, en una palabra, que el amor es eterno. Entonces, al borde de mi alegría delirante, exclamé, Jesús, amor mío, al fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor. Sí, he encontrado mi puesto en la Iglesia y ese puesto, Dios mío, eres tú quien me lo ha dado. En el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor. Así lo seré todo, así mi sueño se verá hecho realidad. Oh faro luminoso del amor, yo sé cómo llegar hasta ti. He encontrado el secreto para apropiarme tu llama. Teresa ha encontrado la pista por donde dejarse atraer hacia la hoguera divina, es el amor. Nada ni nadie podrán impedir su fecundidad apostólica y misionera, porque, como dice, cuando un alma se ha dejado fascinar por el perfume embriagador de tus perfumes, ya no puede correr sola. Todas las almas que ama se ven arrastradas tras de ella. Como un torrente que se lanza impetuosamente hacia el océano, arrastrando tras de sí todo lo que encuentra a su paso, así, Jesús mío, el alma que se hunde en el océano sin riberas de tu amor atrae tras de sí todos los tesoros que posee. ¿Cuál es el mensaje que Santa Teresa de Lisieux nos confía hoy con su ejemplo? La experiencia de Teresa nos demuestra que el compromiso misionero es intrínseco al descubrimiento de la Iglesia como cuerpo vivo de Cristo. La Iglesia es misionera, por eso la obra de evangelización es un deber fundamental del pueblo de Dios, dice el concilio. De ahí que quien se sabe miembro de la Iglesia no puede sino vivir también como misionero. Teresa es misionera con el amor. Su vida no solo nos confirma en el camino del amor como acto fundante de cualquier expresión misionera, sino que nos enseña que nadie queda excluido.
Es un camino al alcance de todos. Como decía recientemente el Papa Francisco, cito, los misioneros de los que Teresa es patrona no son solo los que hacen mucho camino, aprenden lenguas nuevas, hacen obras de bien y son muy buenos anunciando. No. Misionero es también cualquiera que vive donde se encuentra como instrumento del amor de Dios. Es quien hace de todo para que a través de su testimonio, su oración, su intercesión, Jesús pase. Y este es el celo apostólico que no funciona nunca por proselitismo, sino por atracción. La fe nace por atracción. Uno no se vuelve cristiano porque sea forzado por alguien, no, sino porque es tocado por el amor. La Iglesia, antes que muchos medios, métodos y estructuras, necesita corazones como el de Teresa, dice el Papa, corazones que atraen al amor y acercan a Dios. Y por último, podemos decir, Teresa nos enseña que cualquier cristiano, por débil y pecador que sea, no debe aspirar a menos que la santidad. Como dice la encíclica Redemptoris Missio, la llamada a la misión deriva de por sí de la llamada a la santidad. Esta es la clave de la fecundidad misionera. Por eso escribe Teresa al final de su vida, yo pido a Jesús que me atraiga a las llamas de su amor, que me una tan íntimamente a Él, que sea Él quien viva y quien actúe en mí. Siento que cuanto más abrace mi corazón el fuego del amor, con mayor fuerza diré, atráeme, y que cuanto más se acerquen las almas a mí, más ligeras correrán tras los perfumes de su amado, porque un alma abrasada de amor no puede estarse inactiva. La segunda mujer, Madeleine de Brel. Madeleine fue una mujer profundamente marcada e interpelada por la explosión del Evangelio, como dice ella, librito hecho no para ser leído, sino para ser recibido en nosotros, y la lanzó a la misión. Escribe, las palabras de Cristo no pasan, pero nos están dirigidos personalmente en una condición humana que sí pasa. La llamada de Cristo sigue siendo la misma para los cristianos del mundo entero y de todos los tiempos, pero cada cual es interpelado en el lugar y en el momento en que se encuentra en su propia vida y en su propia piel. Porque ella se dejó interpelar, es imposible no quedar removido por su testimonio. Su vida responde profundamente a las inquietudes del Papa Francisco expresadas en Evangelii Gaudium, que dice, fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. Madeleine nace en el seno de una familia religiosamente indiferente. A los 15 años se declara estrictamente atea y a los 17 redactó un texto con el título Dios ha muerto, viva la muerte. Pero fue deslumbrada por Dios, como ella misma cuenta, cuando todavía no había cumplido 20 años. La frescura y luminosidad de esta experiencia fundante la acompañarán toda su vida. Inclinada inicialmente a entrar en el Carmelo, opta, sin embargo, después de un discernimiento, a hacer la voluntad de nuestro mismo Maestro, quedándome a trabajar para Él en el mundo. Con dos mujeres jóvenes laicas, inicia en 1933 un proyecto comunitario entre los obreros de Ivry, la primera ciudad marxista de Francia en las afueras de París. El Evangelio será la única regla de vida. Por tanto, su unión entrañable con Dios no la llevó a huir del mundo, sino a salir a su encuentro, ni a buscar otra tierra de misión que no fuera este mundo doloroso y secularizado de la periferia parisina. La frontera de Madeleine estaba en Ivry-sur-Seine, la ciudad de las 300 fábricas, un crisol de tensiones
reivindicaciones salariales, luchas obreras y enfrentamientos sociales e ideológicos. Ella escribe: el mundo, evangélicamente hablando, parece en contradicción con el reino de Dios. Ir al mundo, aceptar el compromiso cristiano en el mundo será conocer, asumir y codearse con todo lo que en cada hombre, prójimo cercano o no tan cercano, es ajeno y opuesto a Dios. Es penetrar allí donde en cierta manera Dios no está. Caminar hacia el desconocido designio de la redención. Caminar como un hombre en medio de los hombres, pero como un hombre habitado por Dios. La ciudad es el lugar de ruido con estos vecindarios donde las discusiones o las fiestas están obligatoriamente compartidas por todos los vecinos, en la que nunca se está solo, excepto, como dice ella, de esa asfixiante soledad que deriva del egoísmo circundante. Este es el desierto donde Madeleine simplemente vive su fe en cada aquí de la tierra y en cada ahora del tiempo. Sí, dice, nosotros tenemos nuestro desierto al que nos conduce el amor. El mismo espíritu que guía a los misioneros de hábitos blancos a sus desiertos, nos conduce a veces, temblorosos, a las escaleras sobrecargadas, al metro, a las calles atardecidas. Y orar como se reza en medio de otros desiertos, orar por todas estas gentes tan cerca de nosotros, tan cerca de Dios. Desierto de masas, desierto del amor. Adentrándose en la vida cotidiana, respondiendo a las necesidades de cada día, de cada persona, Madeleine se sabe unida al mundo entero. Estar por completo ahí donde se está, dice, es el gran secreto para estar en todas partes. De esta forma la calle, la ciudad, la gente sencilla en medio del barullo de la ciudad se convierten en espacio para la santidad. Empieza un día más, dice. Jesús quiere vivirlo en mí. No está encerrado. Conmigo está entre los hombres de hoy. Jesús no ha dejado de ser enviado a todas partes. Nosotros no podemos dejar de ser en cada instante los enviados de Dios al mundo. Jesús no deja de ser enviado en nosotros a lo largo de este día que comienza a toda la humanidad de nuestro tiempo, de todos los tiempos, de mi ciudad y del mundo entero. No es por tanto un simple vivir junto a otros, sino una vocación para Dios entre los hombres, como dicen. Madeleine sabía por experiencia que una vida sin Dios es la mayor miseria que la persona humana puede sufrir. Su propia trayectoria del ateísmo a la fe, de la muerte de Dios a la luz radiante y duradera de la presencia de Dios, se hizo misión, no por un imperativo externo, sino por sentirse urgida desde dentro a anunciar con su vida entera la palabra de vida, pues la vida con mayúscula se le manifestó. Dice, nosotros no buscamos el apostolado, Él nos busca a nosotros. Dios, que es el primero en amarnos, nos hace hermanos y nos hace apóstoles. ¿Cómo podríamos compartir pan, pecho y corazón con ese prójimo que es nuestra propia carne, desbordando para él el amor de nuestro Dios, si ese prójimo no le conoce? Sin Dios todo es miseria. No podemos tolerar la miseria para quien amamos, y la mayor miseria, no conocer a Dios, menos que ninguna otra. No ser apostólicos, no ser misioneros, pero entonces, ¿en qué consistiría una pertenencia a ese Dios que envió a su Hijo para que el mundo se salvase por él? ¿Y a qué precio? Nos preguntamos en qué consistió el secreto de la vida tan sencilla y a la vez luminosa de Madeleine, que hizo posible unificar profundamente su amor a Dios y su entrega amorosa al mundo.
La unidad entre su pensamiento y vida se nutre sobre todo de la vocación fundamental de todo cristiano, el bautismo. Independientemente de las opciones concretas en las que cada uno pueda plasmar esta vocación, el bautismo es para Madeleine tan amplia que le basta completamente, pues la misión inherente al bautismo supera con mucho lo que un cristiano es capaz de vivir. Cumplir con el compromiso bautismal significa para ella, ante todo, vivir en constante conversión. Su conversión radical y su abandono a Dios constituyen al mismo tiempo el secreto de su entrega al mundo. Conversión es para Madeleine este momento decisivo en el que soltamos lo que sabemos de nuestra vida para poder experimentar qué piensa Dios de ella y qué quiere hacer con ella. Dice, en este instante Dios se convierte para nosotros en lo más importante, más que todas las cosas, incluso que cualquier vida, ante todo la nuestra. Sin la primacía desbordante del Dios vivo que nos reclama a anteponer su voluntad a todo lo demás en nuestro corazón, a fin de responder en libertad con un sí o un no, sin ello no hay fe viva. Una conversión que reclama este paso pequeño y al mismo tiempo grandioso de devolverle a Dios todo lo que de Él se ha recibido, lleva necesariamente a un cambio de perspectiva. Cuando Dios se convierte en el valor supremo de nuestra existencia, todo lo demás queda subordinado a Él, o mejor, todo queda orientado hacia Él. Escribe, la fe no nos libera de ninguna obligación humana, sino que nos encomienda la misión de introducir en el mundo el amor mismo de Dios con medios humanos, con maneras de ser humanas, las de Cristo. Es así como Madeleine, incluso el acontecimiento más insignificante lleva en sí un significado y remite en último término siempre al Creador y Salvador. Nuestro tiempo en el tiempo, nuestro lugar en el mundo, esos hombres en medio de los hombres son para nosotros el rostro concreto del pueblo con el que Dios quiere establecer la alianza. Por otra parte, en virtud del bautismo, Madeleine experimenta un amor filial tan grande que se sabe cobijada por él aun cuando se encuentra en medio del gentío. Por eso no hace falta alejarse del mundo para encontrar a Dios, pues como dice, un niño no se encuentra menos guardado en brazos de su madre cuando ésta camina en una muchedumbre. Madeleine es muy consciente que en el bautismo renacemos al amor. El amor divino no consiste para ella tanto en un estado nuevo que nos haya sido dado, sino sobre todo en hacerse uno con la voluntad divina por medio del Espíritu. Y como la voluntad de Dios no consiste sino en amar a la creación y a todos los hombres, por eso el que vive unido a la voluntad de Dios es un enviado al mundo, pero equipado con un amor que no permite que sea del mundo. De ahí que todo depende para Madeleine de que el cristiano deje crecer la semilla del bautismo en su interior. El bautismo nos ha convertido en Cristo, dice. Jesucristo es el Verbo encarnado. Siguiendo sus huellas, no basta pues un conocimiento teórico de su palabra. Hace falta que nos dejemos incorporar a Él de tal forma que lleguemos a ser nosotros mismos una palabra de Dios viva en medio del mundo. Quiero terminar con una cita de Madeleine que dice: la obligación de anunciar la buena nueva va a obligarnos a caminar simultáneamente al paso de Dios y al nuestro, por lo que la mayor parte de las veces tendremos los andares insólitos de un cojo o los vacilantes de un semiciego. Con todas nuestras fuerzas
todo nuestro espíritu y todo nuestro corazón, haremos de la evangelización la aplicación del programa de Jesucristo. Pero el programa que conocemos se suma por completo en un plan que para nosotros permanece oscuro. No sabemos lo que el Señor hará del trabajo de cada día, aunque sea perfecto. Y si es muy imperfecto o torpe, tampoco sabemos para qué servirá. Lo único que sabemos es lo que se da a Dios no se pierde. Y por último, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. ¿Qué me ha motivado presentar hoy a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, a Edith Stein, judía, filósofa, atea, convertida, carmelita descalza y mártir entre las santas mujeres misioneras? O dicho de otra forma, ¿en qué consiste su aportación misionera, según mi manera de ver? Yo la veo en su intercesión, sobre todo a favor del pueblo judío, que llega hasta la entrega total de sí en el martirio. Aunque Edith murió en la cámara de gas por su condición judía, aprovechó, entre comillas, su fe cristiana en Jesucristo para unir totalmente a Él hasta la muerte, derramar la salvación sobre su pueblo para que nadie se pierda. Fue una misión silenciosa, escondida, misteriosa, pero no por eso menos eficaz, fecunda y universal. Sabemos que el martirio es el testimonio supremo del discípulo de Cristo, que tiene siempre una fecundidad evangelizadora ilimitada. Sin embargo, en Edith Stein el martirio adquiere unas connotaciones especiales. Siendo judía como el mismo Señor y al mismo tiempo unida a Él por el bautismo, quiso asentir libre y voluntariamente a morir para reunir a los hijos de Dios dispersos, es decir, lo hizo con una motivación claramente apostólico-misionera. Años más tarde, dirá el concilio, precisamente en alusión al pueblo judío, Cristo, como siempre lo ha profesado y profesa la Iglesia, abrazó voluntariamente y movido por inmensa caridad su pasión y muerte por los pecados de todos los hombres, para que todos consigan la salvación. Es pues deber de la Iglesia en su predicación el anunciar la cruz de Cristo como signo del amor universal de Dios y como fuente de toda gracia de nuestra etade. Edith cumplió esta misión no solo de palabra, sino con la entrega total de sí. Su martirio fue la obra cumbre de la misión a favor de su pueblo que Cristo le encomendó. Lo comprendió claramente en 1933, todavía antes de su entrada al Carmelo durante la oración. Escribe: bajo la cruz comprendí el destino del pueblo de Dios que ya entonces comenzó a preanunciarse. Pensé que quienes comprendieran que esto era la cruz de Cristo deberían tomarla sobre sí en nombre de todos. Así lo ratificó luego Juan Pablo II en la homilía de su beatificación cuando dice: queridos hermanos y hermanas, con toda la Iglesia nos inclinamos hoy ante esta gran mujer, ante esta gran hija de Israel que encontró en Cristo el Salvador la plenitud de su fe y de su vocación a entregarse por el pueblo de Dios. Para poder comprender mejor su entrega, solo algunas pinceladas biográficas. Edith nace en una familia de judíos asimilados el 11 de octubre de 1891, que coincidía en aquel año con el Yom Kippur, la fiesta judía de la reconciliación. Aunque su madre fue muy creyente, no supo, sin embargo, transmitir a sus hijos la fe de sus antepasados, pero se preocupaba de que se cumplieran, al menos externamente, los ritos de las fiestas principales. El hecho es que Edith, durante su infancia y juventud, nunca logró conectar vivencialmente con la fe judía de su casa. El mundo de la fe le quedó inaccesible. Ella hablará de sus años de total incredulidad.
Durante los años universitarios y debido a diferentes circunstancias, comienza a experimentar que la relación personal con Dios no solo llega a influir en la vida cotidiana de la persona, sino que se convierte en una fuente de fuerza existencial inexplicable desde el punto de vista meramente humano. Su apertura progresiva a la fe la llevará a bautizarse a los 30 años en la Iglesia Católica después de su encuentro con el libro Vida de Santa Teresa de Jesús. Su opción por Cristo implica al mismo tiempo su opción por la vocación carmelitana, aunque tenga que esperar 11 años hasta que las circunstancias políticas le permitan entrar en el Carmelo de Colonia. El encuentro con Cristo provoca en ella el descubrimiento personal y vivo del judaísmo. Su bautismo no marca, por tanto, un punto final, sino un reconocimiento de su herencia religiosa. No deja de ser una paradoja que descubra desde su encuentro con Cristo su identidad judía, así como que llegue a conocer y amar a Cristo desde sus raíces judías. Por tanto, Edith experimenta el vínculo entre el pueblo de Israel y Cristo en la unidad de su propia carne y de su historia de salvación. Cuando en 1938 estalla abiertamente la persecución de los judíos en Alemania, Edith es trasladada a otro Carmelo en Holanda. En 1940, sin embargo, Holanda es también invadida por los nazis. Enfurecidos por una pastoral de los obispos holandeses en la que denunciaban los crímenes contra los judíos, los nazis sacan el 2 de agosto de 1942 a todos los religiosos y religiosas convertidos del judaísmo al catolicismo de sus monasterios. Fueron cientos. Llevada con todos al campo de concentración de Auschwitz, Edith murió en la cámara de gas el 9 de agosto de 1942. Edith Stein comprende desde el principio que su vocación específica en el Carmelo consiste no solo en la oración por el pueblo judío, sino también en la aceptación vicaria de la cruz que le ha sido impuesta al pueblo. Y no es que Cristo necesite ayuda humana para llevar a cabo su obra de redención. Él ya tiene claro que la salvación es obra exclusiva de Jesucristo y que ya ha sido terminada. No obstante, estaba profundamente convencida de que el seguimiento de Cristo en la lucha contra el mal requiere la comunión con Él en todo su misterio de pasión, muerte y resurrección. Pero es todavía más. Stein hace una lectura cristológica de la desgracia de su pueblo. No solo identifica la cruz de Cristo con las atrocidades contra los judíos, sino que desenmascara al mismo tiempo la motivación más profunda de los crímenes nazis, es decir, su intento de volverse contra Cristo y todo lo que implica el cristianismo en cuanto a cosmovisión y orden inamovible de valores. Así lo hizo ver también en una carta al Papa Benedicto XV, Edith al Papa. La cruz es para Stein simultáneamente, por tanto, señal de la mayor ignominia, pero también de salvación. De ahí su ardiente deseo de que los judíos reconozcan a Cristo como uno de ellos, como el Mesías. Por tanto, cargando sobre sí vicariamente la cruz, carga también con la inmensa culpa de los que se vuelven contra sus propias raíces en esta crucifixión sin sentido del pueblo judío, ya que los alemanes son cristianos los que persiguen a los judíos. Dejándose quebrar así entre dos frentes al fin de derribar el muro que los separaba, el odio, he aquí la aspiración más atrevida de la ofrenda de Edith Stein, que solo desde la fe recibe su sentido y su fecundidad. ¿Cuál es la imagen de Dios que se manifiesta en el misterio de la cruz y del que Edith se sintió llamada a participar vicariamente? Hay que tener en cuenta
que en tiempos de Stein prevalecía la teoría de la satisfacción, según la cual el Hijo, Cristo, pagó, por así decir, al Padre con su expiación vicaria la deuda contraída por el pecado del mundo. La imagen de Dios que arroja esta teoría era la de un Padre que asiste, entre comillas, casi como un espectador a la pasión y muerte del Hijo. Para Edith, sin embargo, el crucificado es la manifestación del amor del Padre. Con palabras del Papa Benedicto, el Dios revelado en Jesús no es por un lado el Padre y por otro el Hijo, sino que es la donación mutua del uno al otro. Esto significa que tanto en la encarnación como en la muerte de Jesucristo, el Padre se expone con y en el Hijo al odio de los pecadores. De ahí que la confesión del centurión al pie de la cruz, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios, no quiere decir solo que el Hijo en su pasión y muerte es objeto del poder capaz de crucificarlo, sino que en su entrega al Padre es también sujeto del amor paterno a los hombres. Es decir, se cruza en Cristo el odio de los hombres contra Jesús y al mismo tiempo todo el caudal del amor del Padre a los pecadores. Es este amor del Padre que establece en la muerte cruenta del Hijo la comunión originaria del ser humano con su Creador, rota irremediablemente por el pecado. Como judía, Edith sabía que entre Dios y el pecador no puede haber comunión según la fe judía, ya que según la fe judía Dios es el absolutamente santo. Por otra parte, la suerte del pecador para los judíos no era sin más la muerte, sino el Sheol, un estado sin sentido, sin tiempo, sin futuro. Como cristiana, sin embargo, Edith creía que aunque la obediencia de Cristo llegó hasta la muerte, esta no ha interrumpido la relación intratrinitaria entre Padre e Hijo. Más aún, ya que Cristo, verdadero hombre, no ha dejado de ser el Hijo unido totalmente al Padre, por eso al sufrir su muerte física ha podido llevar hasta el Sheol su relación con el Padre, es decir, su filiación. Esto significa que con el descenso al Sheol quedó anulada para siempre, también para el pueblo judío, cualquier separación insuperable entre la vida y la muerte. Precisamente en esto consiste la unicidad y la universalidad de la salvación de Jesucristo. Sin embargo, Stein sabía que la mano tendida del Redentor que llega hasta el Sheol no atrae a los pecadores instantáneamente hacia el Padre. Es posible rechazarla, incluso rechazarla duradera y cruelmente, como nos ha mostrado Auschwitz. La sustitución exclusiva de Cristo requiere, por tanto, de la sustitución inclusiva de sus destinatarios. O con palabras del teólogo Menke, el amor manifestado en la kenosis del Redentor no relega a sus destinatarios a puros receptores, sino que busca coamantes. Stein se sintió profundamente llamada a vivir esta sustitución vicariamente en y con Cristo. ¿Cuál es el soporte teológico de esta convicción steiniana? Es su concepto de cuerpo místico de Cristo. La unión con Cristo no significa solo una incorporación verdadera a Él, sino que lleva consigo el ser miembro junto a otros miembros en el cuerpo místico. ¿Pero qué implica esto? Como a nivel meramente humano, la madurez de la persona se caracteriza por saberse miembro de la humanidad y por corresponsabilizarse de los demás miembros. Así también en la nueva humanidad, el cuerpo de Cristo, la madurez del cristiano se manifiesta
en, como dice Edith, colaborar activamente bajo la dirección de la cabeza en la perfección de la obra salvadora de uno mismo y en todo el cuerpo místico. Por la unión, Dios mismo urge al hombre a ver, sentir y cuidar de su cuerpo como Él. Edith era muy consciente de ello y se sentía apremiada por el amor de Cristo a vivir y aceptar todo en esta clave. Dice, si supiéramos con un saber vivo que nuestra ofrenda tiene un poder redentor en unión con la ofrenda del Salvador, entonces no podríamos desmoronarnos bajo el sufrimiento creciente que pesa sobre nosotros. Tendríamos que saludarlo con el grito de júbilo del tiempo de la pasión, Ave Crux, spes unica. Estas palabras, una auténtica confesión, reflejan la profunda convicción steiniana de que todo sufrimiento unido a Cristo no solo sirve para el bien del que lo vive, sino que tiene además una inestimable fuerza corredentora. Descubrirlo vivencialmente supuso un proceso intenso para Edith. Mientras que en la primera etapa después de su conversión apela sobre todo a la colaboración activa de la persona con la obra de Dios, lleva la segunda más bien la impronta de la que se sabe pasivamente asociada al misterio redentor de Cristo. De ahí que en la medida en que arrecia la persecución de los judíos, se densifica en ella la urgencia de su propio holocausto y se ensancha su corazón como queriendo reunir a los hijos de Dios dispersos. Se trata de un dejarse en manos de Dios a fin de que Él realice la configuración con el crucificado. Consintiendo incondicionalmente y por amor a todos, ser aniquilada por el poder del maligno, Stein confía redimir con Cristo el pecado desde dentro, vencer las tinieblas a fuerza de luz, aunque ésta es experimentada ahora como noche. En una conversación con un amigo jesuita poco antes de ser apresada había exclamado: ¿quién expía aquello que está aconteciendo al pueblo judío en nombre del pueblo alemán? ¿Quién cambia esta culpa terrible en bendición para ambos pueblos? Aquellos cuyas heridas, asestadas por el odio, no engendran nuevo odio, sino que siendo ellos mismos víctimas del odio, cargan sobre sí el sufrimiento de los que son odiados y el sufrimiento de los que odian. Siendo una muerte, lleva sin embargo a la vida, al nuevo nacimiento, que por acontecer en Dios mismo, origen y dador de vida, redunda también en vida para todos. Desde ya, dice, acepto en total sumisión y con alegría la muerte que Dios me tiene reservada para que nadie se pierda. El 2 de agosto del 42 llega la hora de la inmolación. Los nazis sacan a Edith y a su hermana Rosa del convento de Echt. Las últimas palabras que dirige a su hermana son: ven, vamos por el pueblo. No dice vayamos, sino vamos, como si quisiera constatar un hecho largamente esperado. Unificada por el amor en su más profundo ser y convertido con Cristo en hostia viva, su vida alcanzó en el martirio la gran cohesión de sentido que Dios quiso poner desde el principio bajo el signo de la reconciliación que ella aceptó como misión. Termino. Santas mujeres misioneras. El ejemplo de Teresa de Lisieux, Madeleine de Brel y Edith Stein pone de manifiesto no solo la dimensión misionera inherente a todo bautizado, sino también lo que yo llamaría la dimensión misionera del ser mujer según el designio del Creador. ¿Por qué? Escuchemos la voz de San Juan Pablo II, que dice: la fuerza moral de la mujer, su fuerza espiritual, se une a la conciencia de que Dios le confía de modo especial el hombre, es decir, el ser humano. Naturalmente, cada hombre es confiado por Dios a todos y cada uno. Sin embargo,
esta entrega se refiere especialmente a la mujer, sobre todo en razón de su femineidad, y ello decide principalmente su vocación. Fin de cita. Cuidar del hombre implica siempre también darle a conocer a Dios en su insondable misterio, pues como dice la Gaudium et Spes, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Las tres mujeres que acabo de presentar encarnan no solo el celo apostólico por la salvación de la persona humana, sino un camino hacia la plenitud de la mujer que acoge al otro entregándose y da a luz la vida nueva de la fe a costa de la suya propia. Las tres nos lanzan un reto hoy, descubrir como mujeres creyentes cuál es el campo de misión que Dios nos confía a cada una para responder al mandato de Cristo, id al mundo entero, pues podemos estar seguras que el bagaje necesario para ello ya nos lo ha confiado al crearnos mujer. Gracias. Bueno, muchas gracias, Claire. Como ven, para empezar la mañana, nada mal, ¿eh? Hemos subido el nivel espiritual también y teológico. Quizás a muchos les haya sorprendido la propuesta de Claire, ¿no? Con el tema de mujeres, santas mujeres misioneras, que ninguna de las tres fue a misión, como lo entendemos, agentes, ¿no? Y sin embargo, algunas son patronas de misiones y dan una visión mística, espiritual, teológica, profunda, de lo que significa ser misioneros. Como ha concluido, pues nace de la propia condición cristiana. Pero yo no voy a hacer una conferencia, sino que hacemos, como hemos hecho otras veces, un turno de preguntas, sugerencias, interpelaciones, que seguro que han suscitado esta profunda y teológica propuesta de Claire Marie sobre mujeres y santas mujeres misioneras. Damos la palabra. La meditación siempre, el micro, aquí adelante, aquí adelante. Bueno, empieza por allá atrás, sí, venga. Sí, coge. Luego pasamos por aquí adelante. Bueno, es tan rico todo lo que nos ha dicho y tanto que nos ha llamado a ir, pues, a las fuentes, porque no se puede ser misionera de calle, de cada día, pobres como nosotras, muchas de nosotras, sin tener un apoyo. Entonces se nos ha orientado maravillosamente. Yo la felicito y estoy enamorada de lo que ha dicho. Muchas gracias, muchas gracias. No es pregunta, pero puedes contestar. No, pero no. Bueno, simplemente es que yo cuando me pidieron esa conferencia, claro, primero piensas en Teresa de Calcuta, en las misioneras, en Pauline de Jarry, eso. Y sí, y me compré el libro y empecé, pero luego pensé, yo creo que, bueno, tal como lo motivé, ¿no? Y eso salió. Claro, cada una de las mujeres hubiera valido una conferencia sola ella, ¿no? Pero bueno, he intentado meter las tres en una y ya está. Pero me alegro que eso. Sí. Bueno, pues yo también te doy las gracias, una conferencia muy bonita. Me parece haber entendido estas tres personas, la primera, Teresa de Lisieux, como que subraya más ese aspecto de oración, la Madeleine de Brel, la vida obrera, y la Edith Stein, el aspecto de martirio. Veo, bueno, un poco lo que estáis diciendo, ¿no? Tres mujeres, dos francesas, una alemana, muy recientes en nuestra historia. Personalmente me ha faltado una mujer misionera, pero misionera que se manche las manos en la misión, ¿no? Y creo que las hay, y hay mujeres importantes,
Y me quedo con esa sensación de decir, sí, son misioneras estas que nos has mostrado, ¿no? Pero no hay, fuera de Europa, no hay mujeres misioneras. Sí, sí, por supuesto las hay. Lo que pasa es que en una conferencia yo pensaba, como también vi un poco el programa digo, aquí hablarán también mujeres hechas y derechas, entre comillas, y por eso yo quise poner este acento diferente, ¿no? Porque todo no se puede, ¿no? Y por eso, porque tampoco era cuestión de enumerar con 3 pinceladas simplemente, pero soy consciente de eso, ¿no? Atreve, si quieres, un poco provocativamente, me atreví. Digo, voy a atreverme, ¿no? Porque mi primera inclinación era buscar lo que dices tú, ¿no? Pero como hay mujeres que van a hablar aquí de todo esto, pues, y dar testimonio y eso, digo, voy a tirar por el otro acento. Por eso ha sido. Pero no por menosvalorar o no por eso. Aquí delante, a Daniel. Gracias por la presentación. Me detengo en la tercera, Edith Stein, ¿no? A mí me da un poco la impresión que es un poco como el icono de una iglesia perseguida. Es decir, encarna ahí todo un grupo de cristianos, también por su condición étnica, etcétera, una iglesia perseguida, ¿no? Que tenemos hoy también en la actualidad. Mi pregunta es esta. En aquel contexto de persecución nazi también a los cristianos, porque hay casos concretos, ¿cuál fue el papel de la Iglesia? ¿Se atrevió a denunciar eso o más bien siguió la vía un poco diplomática? Y lo digo pues también por el hoy de la historia. Es decir, tenemos hoy cantidad de cristianos en contextos de persecución, como es el caso de China, y ahí tenemos el Vaticano que hace un acuerdo con el gobierno chino y, a mi modo de ver, en lugar de denunciar esa situación en la cantidad de obispos y de cristianos que hay en las cárceles y en las mazmorras de China, pues parece ser que hay una cierta diplomacia que adultera y que anestesia un poco la radicalidad del mensaje evangélico y la defensa de cristianos que sin juicio y sin nada están perseguidos. Gracias. Bueno, la postura de la Iglesia al principio era, si quieres, un poco intentando por la vía diplomática. Pacelli había sido nuncio en Alemania, ¿no? El Papa Pío XII, ¿no? Pero hubo, por supuesto, bueno, primero la resistencia contra el nazismo, hubo muchos cristianos, luego el obispo de Münster, por ejemplo, también está introducido en su causa, hubo también obispos que se pronunciaron desde el principio en contra de esto, y luego también Roma, cuando vio por dónde iba en el fondo, que Hitler intentaba engañar también el Vaticano. Ahí está la carta mit brennender Sorge, es decir, ¿cómo se traduce esto? Con preocupación ardiente del Papa Benedicto, que recoge lo que Edith en el año 33 le puso en una carta, que nunca contestó él, pero ella le hizo llegar la carta a través del abate Boyron. Y luego lo que he dicho, por ejemplo, también en Holanda, los obispos estaban avisados si iban a decir desde el púlpito en todas las iglesias, leer la pastoral de los obispos denunciando los crímenes contra los judíos. Los nazis habían avisado, si lo hacéis esto, sacamos a todos los monjes y monjas judías convertidos al catolicismo. Y es la pasión en agosto, se llama este fenómeno de cientos de religiosos que fueron sacados como respuesta, porque los obispos tienen que haber sido muy duro para ellos discernir qué hacemos, ¿no? Y sin embargo optaron por leer en todas las parroquias la pastoral, ¿no? Entonces,
yo creo que luego el Vaticano, claro, el Vaticano tiene también maneras diplomáticas no menos eficaces. Era una situación muy, muy difícil, ¿no? Pero no cabe duda que había también obispos que intentaban hacer un poco, entre comillas, el juego con los nazis, pero la actitud oficial de la Iglesia Católica era en contra, ¿no? Sobre todo cuando después de la noche de cristales rotos en el 9 de noviembre del 38, que quedó claro por dónde tiraban las cosas, pero Edith avisó al Papa diciendo no va solo contra los judíos, quieren terminar con el cristianismo, y tenía razón. Y luego también la Iglesia protestante, la Iglesia Bekennende Kirche, la Iglesia confesional, en el campo protestante, luterano, hubo también muchos mártires, un posicionamiento muy claro en contra, pero claro, los que estaban en contra tenían que contar con ser apresados, matados, y hay muchos mártires en ambas iglesias. Yo, Claire, no tengo preguntas. Solo quiero decirte que muchísimas gracias por tu exposición, y como sí que conozco un poquito de cerca tu vida, pues me atrevo a decir muchas gracias desde mi persona, para mí. Muchas gracias por tu vida y por cómo asumes la misión que Dios te ha puesto en el camino. Gracias, Pego. Bueno, yo sé que tengo preguntas. Voy a hacer alguna pregunta un poco más capciosa, ¿no? Yo creo que en el fondo hay un concepto de misión, que entiendes por misión, de todo lo que has dicho, porque has hecho una propuesta de una misión quizá que contrasta con la idea que tenemos. Y segundo, no me ha quedado muy claro el final con que has concluido, qué es lo específico de eso de la mujer en la misión, ¿no? Que has querido acabar al final concluyendo. Explícalo un poco más, porque no me ha quedado muy claro, no sé si yo es por mi capacidad o porque eres varón. O porque soy varón. Las dos cosas pueden ser. Claro, yo eso salpiqué un poco ahí al final. Pero solo así. Sí, sí. No, yo pienso que lo que he dicho también casi en la penúltima frase, la mujer de por sí, eso da a luz la vida acogiendo, y la mujer también tiene otra forma de salir al encuentro de la realidad. Entonces lo vive desde sus fibras maternales, y la cita de Juan Pablo II en la Mulieris Dignitatem, el número 30, cuando él argumenta ahí que a la mujer se le ha confiado lo humano, pues el hombre, lo que dice Marlene de Brel también, ¿cómo cuidar del hombre si no damos a conocer a Dios y a Cristo, ¿no? Y por eso, ya que he hablado de mujeres, ya que estamos hablando de mujer en misión, no es ni mejor ni peor, pero hay algo específico también en nosotros de percibir la necesidad de dar a conocer a Cristo. Donde lo que dice Marlene, la miseria más grande es no conocer a Dios. Esto lo puedes decir también tú como varón, pero en cada uno empieza a vibrar de diferente manera el asunto. Y el concepto de misión. El concepto de misión. No, y el concepto de misión yo creo que va cada vez más en misión y evangelización, es decir, que dar a conocer y colaborar para que todos conozcan, lleguen al conocimiento de la verdad en la persona de Jesucristo, ¿no? Eso, ¿y te parece poco?
Yo que no voy a misión más que de turismo, ¿no? Que he ido a turismo misionero, No, pero me tú- encanta esta definición porque no estoy en misión a gentes, ¿no? Pero estoy entre Ya, pero gentes. lo que he dicho al principio, yo creo que la Iglesia ahora no habla solo de misionar gentes. Las citas que he puesto del Papa Francisco, esta última de Teresita fue el miércoles, cuando por la mañana estaban las reliquias de Teresita en la plaza de Santa Teresa, y después de la audiencia se fue al clínico para ser operado, ¿no? Aparte de que él es un gran amante de la Teresita, ¿no? Y ahí lo expone claramente, ¿no? Y yo he querido reflejar esto en estos ejemplos, ¿no? Sin anular lo otro. Una teóloga que te va a preguntar, a ver. Bien, está bien, hombre. De teóloga a teóloga. Soy Laura. Bueno, no es una pregunta tampoco, es una apreciación. Me ha gustado mucho y, bueno, a mí me encanta Edith Stein, sobre todo. O sea, me parece una figura fantástica y me gustaría, bueno, digo, menos mal que esto se graba porque luego lo puedo volver a leer, porque había tanta, o sea, al escuchar, porque había tanta densidad teológica que escapa, ¿no? Pero creo que en la vida misionera nosotros somos súper activos. Yo lo veo en mis hermanas, yo soy misionera comboniana, y es toda una actividad de principio a fin y todo el rato. Entonces, el presentar a figuras que son más místicas y que tienen toda esta profundidad y bueno, algunas también activas, como Madeleine Lebrel, ¿no? Pero con muchísima vida interior, ¿no? Entonces, eso yo creo que es también una llamada de atención. Nosotras lo repetimos muchísimo, pero nos cuesta, ¿no? El conjugar, el integrar la actividad y la oración y el encuentro con Dios, porque si no te rompes. O sea, y además delante de tantas situaciones difíciles que ayer estuvimos escuchando, y es que no tiene sentido si no parte de un encuentro y vuelve a ese encuentro, ¿no? Con la Trinidad. Entonces, pues creo que también ilumina desde ese punto de vista, ¿no? Que se necesita una profundidad interior muy importante, ¿no? Y porque al final no somos nosotros somos instrumentos, ¿no? Y está claro en la vida de estas tres mujeres. Así que gracias también por ese aspecto. Y yo añadiría, bueno, tú dices, si no, no podemos, y si no, se seca la fuente nuestra, pero eso es importante no solo para las misioneras, sino para toda vida cristiana. Si no, es que nos despistamos, es decir, que... Salimos de pista. Eso, a mí me encanta la palabra despistar, porque realmente es salirse de la pista. En alemán no es así. Entonces, digo, claro, si nos despistamos al principio, aunque sea 5 milímetros, después de 10 años estamos aquí en lugar de aquí, ¿no? Y es una pena. Y luego ya, porque sí. Pues muchas gracias. Yo creo que nos deja tema para poder hablar en el café que vamos a tomar ahora. Y muchas gracias, Claire, por esta reflexión, por hacernos a esta primera hora de la mañana elevar el espíritu y poner sobre la mesa pues el testimonio de tres santas misioneras, que hay muchas más, pero ellas son un buen ejemplo. Muchas gracias. Un café hasta las media hora.